De política local vamos a hablar los próximos minutos y vamos a hacerlo con la portavoz de la formación política Medina Primero. Ella es Olga Mohino, que tiene a bien acompañarnos esta noche. Señora Mohino, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo que vamos a hablar de política local, vamos a hablar de actualidad política, que pasan de otras cosas por las elecciones a Castilla y León, que ustedes, bueno, pues en este caso no les toca ni de cerca, ¿no? Solamente a nivel personal, pero como partido, en este caso, no tienen nada que aportar a las elecciones. Efectivamente, nosotros, Medina Primero es un partido que se formó precisamente para responder a las necesidades de Medina del Campo y de su comarca. Es un tema muy local, con lo cual nosotros no vamos a participar en ningún otro tipo de elecciones a ningún gobierno regional, que son las que tocan en este momento. Nosotros, desde luego, estamos muy pendientes del resultado de los comicios, porque desde Medina Primero lo que queremos es lo mejor para nuestra zona, para Medina y para su comarca. Y desde luego a quien gane estas elecciones estaremos pendientes para que Medina del Campo esté en esos presupuestos de la Junta de Castilla y León y para que esas propuestas importantes que tenemos que seguir trabajando para Medina del Campo y que ya hemos iniciado con la aprobación del plan de reindustrialización hace pocas fechas, pues que se vayan visualizando ya y que la Junta pues cumpla con los compromisos que ha adquirido con nosotros. ¿Cree usted que va a haber una votación masiva el próximo día 13 de febrero? ¿O por el contrario, por ejemplo, piensa que los medinenses y los españoles estamos más habituados en este caso a pasar por las urnas para conocer a nuestro alcalde, nuestra alcaldesa o al presidente del gobierno? Pero parece que las europeas y las regionales como que ¿nos importan menos o no? ¿O está cambiado ya? Siempre han tenido menos tirón, esa es la realidad. Por eso siempre estas elecciones, estos comicios han ido siempre acompañando a las otras elecciones que has mencionado, pues precisamente para, yo creo, que animar un poquito a la participación. Pues no lo sé, yo creo que si no participamos al final no tenemos derecho a quejarnos, con lo cual a mí me parece muy importante cada vez que se nos da la oportunidad de plasmar con nuestro voto nuestras propuestas o dar el apoyo a las personas que vemos que en un momento determinado son las que mejor defienden nuestros intereses, pues creo que es nuestra obligación también el participar en las elecciones. Yo animaría a participar porque creo que es la única manera de que al final pues no te quedes con la pataleta de decir si yo hubiera hecho o hubiera participado. Es la manera que en este juego de la democracia tenemos de tener cabida dentro de las propuestas y de las políticas, y yo creo que tenemos que aprovecharlo. ¿Vio ayer el debate usted? No, no lo vi. No, para preguntar qué le ha parecido, pues si no lo ha visto, pues nada. No lo vi. No. Bueno, cerramos el capítulo regional, Sí. Que nos centramos en el Medina Primero. Por cierto, el próximo sábado se inaugura una exposición sobre la Asociación de Lucha contra el Cáncer, en la que usted, bueno, pues está convocando a la prensa y está llevando a cabo esta exposición por parte municipal. Sí, es el próximo viernes, día 4, precisamente haciéndolo coincidir con el Día Mundial contra el Cáncer. Yo soy socia de la Asociación de Lucha contra el Cáncer desde hace muchísimos años. Soy muy sensible también por mi profesión y también porque por parte de familiares pues me ha tocado de cerca, y he sido siempre muy sensible a esta grave enfermedad y a esta problemática que ya sale del tema de lo que es meramente lo que es la enfermedad, sino que ya es mucho más el empaque y la repercusión social que tiene esta enfermedad, que al final es un poquito la que marca los patrones de mortalidad en el mundo, el cáncer. Ese gran problema que todos tenemos, al que se destinan tantísimos recursos en investigación y al que hay que mantener muy vivo, sobre todo ahora en estas épocas de pandemia, donde parece que todo lo que no sea COVID queda relegado a un segundo plano. A mí como socia me llegó la información de que la asociación en Valladolid cumplía 60 años, que iban a formar una exposición itinerante para dar visibilidad a estos 60 años de evolución de la Asociación de Valladolid y por ende de la que tenemos en Medina del Campo, y me pareció oportuno que precisamente pudiéramos disfrutar de esta exposición, que es una maravilla fotográfica y documental, pues de todos nuestros vecinos, tanto de Medina del Campo como de nuestra comarca. La oportunidad que nos brindan las exposiciones itinerantes precisamente es que no tenemos que desplazarnos
a esos museos o sedes que normalmente suelen estar en las capitales de provincia, sino que nos da la oportunidad de visibilizar este tema tan importante y de tenerle muy cercano a nosotros. Nos pareció importante, a pesar de que la exposición ya está en el Centro Cultural desde el pasado viernes, hacer la gran puesta de largo, la presentación el día 4, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, porque precisamente nos daba la oportunidad de tener la representación de la asociación en Valladolid y, si la pandemia lo permite, pues queremos contar con personas relacionadas tanto con la investigación contra el cáncer como, desde luego, representantes a nivel de la Junta o de otras instituciones en lo que son políticas contra el cáncer. No hay que olvidar que durante todos estos años la asociación en Valladolid y la asociación local han conseguido grandes logros. Han conseguido, por ejemplo, tener un local dentro del Hospital Comarcal donde se atiende y se da cabida tanto a los pacientes por cáncer como a sus familiares, en todo el apoyo psicológico y de asesoramiento tan importante en esta enfermedad, que muchas veces se convierte en una enfermedad crónica y que tiene que ser tratada durante muchos años. Al final, la labor que hace la asociación es magnífica y tiene que ser muy visible, precisamente para aumentar el número de socios, porque por ahí es por donde vienen pues todas esas, al final, todos los recursos económicos con los que podemos contar para seguir investigando y seguir, desde luego, luchando contra esta grave enfermedad. Tenemos que seguir avanzando porque hay un tema que preocupa mucho, sobre todo a los vecinos de Medina y Laguna de Duero, porque yo he leído esta mañana un titular en el que Laguna de Duero y Medina del Campo se gastan 400 euros en cada salida de los bomberos, de su parque. ¿Cómo tenemos ahora mismo el convenio con los bomberos? ¿Qué pasa? ¿Al final nos hacemos cargo los medinenses del Parque de Medina? ¿Será Diputación? ¿Cómo está este tema? ¿Hay alguna novedad? Bueno, todo esto hay que hacer un poquito de hemeroteca y saber de dónde surge este problema o esta situación que tenemos actualmente. Hace unos meses, en Diputación Provincial, el equipo socialista proponía una moción en la que pedía que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pues, se viera de qué manera ejecutan sus labores en la lucha contra incendios y de qué manera tiene el tema de los bomberos, precisamente porque todos sabemos que tenemos un parque provincial, el Medina del Campo, es un parque de Diputación, y que Medina del Campo pues está cubierta con el personal y los medios de ese parque, precisamente porque hasta este momento nosotros teníamos un convenio de colaboración con ellos, con la participación de esa escala municipal que se compró hace tantos años, y ese es el convenio que tenemos con el Parque de Bomberos Provincial. Pero por esta última actuación y con la aprobación de esa moción en Diputación, el Consejo de Cuentas ya ha instado a Diputación a que efectivamente se vean las condiciones del convenio por las cuales los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pues están participando precisamente en esos servicios públicos. Después de darle muchas vueltas, de ver de qué manera se podía firmar la mejor propuesta para Medina del Campo, porque yo es de la que tengo que hablar, de la que compete a Medina del Campo, pues se ha visto que ya hay un borrador de proyecto de convenio en el que, desde luego, tenemos que hacer un tipo de aportación económica, pero que va a ser muy adecuada precisamente en base a que nosotros ya tenemos cedida esa escala municipal. Hace un año y pico que, precisamente para abrir el parque de Arroyo, Medina del Campo puso a disposición de la Diputación esa escala para que pudieran aperturar ese parque, y que hemos visto como nosotros tenemos en ese vehículo un activo precisamente para negociar y para que el convenio que firmemos sea el más acorde a las necesidades de Medina del Campo, con lo cual ya casi está cerrado. Creo que va a ser un acuerdo ventajoso por las dos partes, sin olvidar que es un acuerdo que se ha tenido que hacer precisamente a requerimiento del Consejo de Cuentas por el tema de esta moción que se presentó en Diputación. O sea, todo viene y arranca de esa moción, porque si no, nosotros hasta este momento, la colaboración que ha habido siempre con el personal del Ayuntamiento de Medina del Campo en todas las labores que muchas veces
son competencia en otras localidades exclusivamente de los bomberos, pues aquí no. Aquí se vio hace un año como en el tema de la Filomena, precisamente el personal del Ayuntamiento de Medina del Campo estuvo solventando las situaciones de Medina del Campo, porque los bomberos precisamente de Diputación estaban en otros muchos lugares, porque el tema del temporal pues fue enorme y hubo que estar en muchísimos sitios. Nosotros, gracias a la gran labor que se desarrolló aquí a nivel municipal, pues pudimos tener perfectamente preparadas nuestras vías y nuestras carreteras. Incluso pudimos sacar un autobús de la regional en la carretera de La Seca, que se había quedado atravesado, precisamente porque nosotros contamos con gente muy profesional en el ayuntamiento y también tenemos medios de vehículos municipales que, aunque están ya bastante antiguos, siguen estando operativos. Pero sobre todo destacar la gran profesionalidad que siempre ha tenido el personal del Ayuntamiento de Medina del Campo y que siempre ha colaborado con los bomberos de Diputación. Y en ese ámbito y en ese espíritu de colaboración es como se va a firmar este nuevo convenio. Hace un tiempo usted hablaba con el director general de Comercio, creo recordar, para activar o cuando menos para reivindicar la apuesta del comercio de Medina, sobre todo el domingo comercial y todo lo que conlleva nuestro comercio. ¿Cómo está este tema ahora mismo? Bueno, pues precisamente esa reunión tuvo lugar antes de Navidad y un poquito después fue cuando se convocaron las elecciones a nivel regional, con lo cual yo tenía un poquito de miedo de que todo este tema pues se parara un poco por el tema de cómo quedarían conformadas las nuevas consejerías y un poquito las direcciones generales. Tengo que decir que yo en todo momento he estado en línea directa con el equipo de Luis del Hoyo, el director general, y seguimos en esa línea, preparando lo que ya quedamos en esa primera reunión. Precisamente estamos pendientes de cerrar una reunión que va a tener que ser telemática por el tema de la pandemia con su equipo, y ya para ver las líneas un poquito motoras y directrices de lo que nosotros en esa primera exposición le hicimos a la Dirección General. Uno era el tema de la normativa a nivel de la Junta de Castilla y León de nuestro domingo abierto, que efectivamente Medina del Campo figure como esa localidad que históricamente y por tradición, desde la época medieval, cuenta con esa tradición de tener abierto el domingo. No tengo que repetir a los medinenses algo que conocen y que llevan en su ADN, que es nuestra tradición de tener ese domingo, no solamente con ferias, como todos sabemos, sino con nuestro comercio tradicional, que es de la manera que podemos seguir impulsando, renovando domingo a domingo esa tradición, atrayendo a esos visitantes no solamente de la comarca, que es nuestro núcleo más de comercio tradicional, sino a todos aquellos visitantes que se acercan a Medina del Campo, porque además de la oferta comercial tiene una oferta turística y hostelera pues muy importante. Desde luego nosotros creemos que tenemos que aprovechar todas estas sinergias y eso es lo que les mostramos al equipo de la Dirección General de Comercio, que nosotros queremos tener establecido en la normativa de la Junta ese domingo para que no haya problemas, precisamente para la apertura de ese día como día abierto hasta medio domingo, hasta mediodía, como ha sido siempre, y el compromiso continuar con él para que efectivamente en ese tema de la normativa que sale año a año pues esté incluida esta propuesta como nos aseguraron que iba a estar. Otro tema importante era hacer una promoción importante de Medina del Campo a nivel comercial en lo que nosotros entendemos que es nuestra zona de confort, que es la zona de Madrid y la zona norte de España, a través además de esa alta velocidad que tenemos, que puede acercar a todos los madrileños a Medina del Campo en 50 minutos, creemos que tenemos una oportunidad de oro precisamente para que puedan saber de qué promociones comerciales cuentan, qué oferta tenemos en Medina del Campo, que acompañando a la comercial puede ser, como te apunto, la turística y la de hostelería, y desde luego lo que tenemos que poner encima de la mesa es de todo lo que disponemos. Después, otra de las cosas que tenemos muy cerrada con ellos es el tema de activar nuestra zona histórica de la Plaza Mayor. Como recordarás, nosotros lo que apostamos es por hacer de nuestra Plaza Mayor un espacio comercial abierto que pueda amparar todas aquellas ferias, todos aquellos
momentos comerciales o de otro tipo de promoción que nosotros históricamente precisamente estamos preparados para llevar a cabo. Pero necesitamos tener nuestra plaza adecuada a la modulación de los distintos eventos. No es lo mismo una feria de enología que una feria de informática, por ejemplo, o una feria de promoción turística o una feria de juventud, con lo cual lo que queremos es que nuestra plaza esté preparada para acometer cualquier tipo de evento y desde luego eso viene con dinero, Javier. Ese primer compromiso ha venido ya adquirido en el plan de reindustrialización y de fomento con una aportación de la Junta de 200.000 euros que en la Dirección General veían muy factible que pudiera ampliarse hasta 1 millón precisamente a través de los fondos de resiliencia, porque lo que se veía es que podemos tener un proyecto muy interesante en Medina del Campo que podía encajar perfectamente en todos esos fondos. Con lo cual, todas esas cosas son las que seguimos hablando con ellos. Como te he comentado, en próximas fechas vamos a cerrar esa reunión telemática y yo, si quieres, cuando tengamos el resultado de esas charlas y de ya esos compromisos por parte de la Junta, pues me comprometo contigo a venir aquí y contárselo a todos nuestros vecinos. Lo estoy deseando, a ver si es con la mayor celeridad posible. Hay dos cuestiones que yo noto en esa ausencia de las personas que vienen a Medina del Campo los domingos, sobre todo por la mañana, y es, por un lado, la pandemia. Desde que se cerró el comercio, justamente por el estado de pandemia hace 2 años, otra vez de reactivar esa apertura está costando trabajo. Y segundo, las superficies comerciales de alimentación, los supermercados. Fue cerrar el supermercado y notar un bajón importante. Claro, usted me comentaba a mí que no se puede exigir a los propietarios y gerentes que abran sus puertas. Si no quieren, no se puede exigir, pero no se puede hacer nada porque abran los supermercados aquí en Medina los domingos. Pues por supuesto que sí, y lo más importante es que la gente vaya a consumir. Aquí la gente que tiene un negocio está para ganar dinero, es así. Y realmente si ve que el día que abres no tienes actividad comercial y al final no repercute en un tema económico, pues al final se deciden a no abrir. Con lo cual yo estoy muy animada porque además en toda la zona donde se cerraron esas medianas superficies se han abierto muchos bazares y muchos lugares que sí que están aperturando el domingo y que tienen una gran cantidad de visitantes, no solamente de Medina del Campo, sino también comarcanos y de toda la zona sur de Valladolid. Con lo cual, yo si fuera comerciante y yo si fuera la persona un poquito encargada de una de esas medianas superficies, echaría números porque la cantidad de gente que viene el domingo a esas superficies que ahora mismo están como bazares y como exposiciones de muebles, mueven una gran cantidad de posibilidades de negocio y sabemos perfectamente que la gente al final cuando va a un sitio y ve las tiendas abiertas se anima a entrar, por preguntar y si a lo mejor el primer día no consume o no compra algo, ya se queda un poquito con la copla para venir en otra ocasión si ha visto algo que le ha gustado. Ese es un poco el motor de lo que es nuestro domingo, lo que ha sido siempre. Desde luego yo invito y animo a los gerentes de las medianas superficies a que abran el domingo porque estoy segura de que con toda esa dinamización que se está viendo en los últimos meses, yo creo que podían por lo menos probar, como han hecho en Navidad, abriendo los domingos que están alrededor de las fechas navideñas, porque creo que han sido domingos que ha habido mucha animación en el tema del consumo, en temas de alimentación y de todo lo que hay en esas medianas superficies, y yo desde luego les invitaría por lo menos a probar, porque lo que está claro es que somos un todo y las sinergias están ahí. Si nosotros vemos que la gente va abriendo y que se van animando a consumir, al final se van a beneficiar los locales, las medianas superficies de alimentación, pero también las tiendas de muebles, también todas las zonas y los comercios tradicionales que tenemos en todas las avenidas y en la zona centro de Medina del Campo. De ello se va también a beneficiar la hostelería, se van a beneficiar también todas las personas que proporcionan recursos turísticos. En fin, yo creo que es un poco que hay que aprovechar ese motor que al final dinamiza todo. Yo les invitaría a todos esos gerentes a que por lo menos prueben,
porque sí que me consta que en toda esa zona, como te comento, se está dinamizando y está habiendo muchísimo movimiento de comercio a esos niveles. Hablando de movimiento, me consta que hay movimiento por parte, no sé si de su formación política o del grupo de gobierno, de un parking o unos parking disuasorios en Medina. ¿Nos puede avanzar algo de esto al respecto? Sí, te lo puedo avanzar porque esto ya lo dije precisamente en el último pleno, al hilo de unas preguntas y de unas mociones que presentaron los grupos políticos. Y efectivamente tenemos que ser conscientes de que con la nueva planificación y las nuevas obras en las que se están retirando muchas plazas de aparcamiento, porque se están haciendo espacios peatonales donde ya no va a tener cabida que podamos aparcar nuestros coches, necesitamos buscar zonas alternativas. Y desde luego este tema estaba más que estudiado cuando se han planificado las obras. Hay distintos espacios en Medina del Campo, que la mayoría de ellos son solares de particulares, que efectivamente ahora mismo están sin ningún tipo de actividad y con los que el Ayuntamiento está manteniendo conversaciones para ver cómo podríamos encajar algún tipo de parking disuasorios para que efectivamente podamos dejar los coches de todas esas zonas, sobre todo que ahora mismo se han quedado sin esas plazas de aparcamiento. Porque no hay que olvidar que toda la parte de la plaza de Don Federico, toda la calle Simón Ruiz, pues ahora mismo todas las personas que viven allí, que no tienen plaza de garaje dentro de los edificios, que es la mayoría, pues se están quedando sin esos espacios para dejar sus coches. Con lo cual se está viendo la posibilidad de hacer ese tipo de gestiones con estos particulares. Y por otra parte se está viendo la manera de modificar el convenio con el Ministerio de Defensa del cuartel Marqués de la Ensenada, precisamente para que ese parking disuasorio que ahora mismo tenemos, pero que le tenemos en unas condiciones pues bastante deplorables, porque no tiene un suelo, ni unas luces, ni unas instalaciones como merece Medina del Campo, para que precisamente la gente deje el coche allí y vaya por toda la calle de las Farolas hacia Simón Ruiz y la Plaza Mayor, visitando pues todos esos espacios comerciales, hosteleros que tenemos por allí, pues ahora mismo no está en condiciones, y lo que tenemos que hacer es aprovechar ese convenio, esa nueva forma que queremos dar a ese convenio y que estamos al habla precisamente con Defensa por ese tema, para que también tenga cabida, además de un parking disuasorio en condiciones, tener también la oportunidad de implantar allí ese parking de autocaravanas que hace tiempo ya pidió el grupo Gana Medina, y que precisamente el Ministerio de Defensa, cuando hicimos la gestión, nos dijo que no podíamos instalar allí por el tema del convenio. Al final es lo que te he comentado, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que hacer el mejor convenio para que en ese espacio que tenemos cedido, pues ahora mismo podamos tener no solamente un parking en condiciones, sino también ese parking de autocaravanas, que es una idea muy buena y que ahora mismo hay mucho turismo de esa clase. Incluso, como nos ha dicho Círculo de Progreso, que podríamos plantear allí también un espacio donde pudiera ser un centro de recepción de visitantes a Medina del Campo. En fin, ideas hay muchísimas, lo que necesitamos es plasmarlas, ver de qué manera pueden encajar las distintas instituciones afectadas, desde el Ayuntamiento al Ministerio de Defensa, a esos particulares. Incluso hay un solar muy interesante en la zona del Puente de Hierro, cuya titularidad es de UGT, patrimonial, que es un espacio que nuestros vecinos han demandado en muchas ocasiones, que se limpie, que se adecúe, que se pongan luces, porque es un espacio un poquito donde hay problemas de seguridad, y donde nosotros ya hemos establecido esas conexiones con UGT Patrimonio para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, abrir ese espacio a los vecinos de esa zona y precisamente también acabar en parte con ese problema que tenemos de los aparcamientos. Usted ha nombrado dos sitios, dos lugares de Medina, dos ubicaciones, Plaza de Don Federico y calle Simón Ruiz. Y usted, como en este caso, primer teniente del alcalde, sí que nos puede informar el estado de las obras, porque yo esta mañana comentaba precisamente con un compañero que en el mes de noviembre, al principio, visitamos las obras y han pasado 3 meses y casi estamos igual que hace justamente noviembre, ¿no? ¿Qué nos puede avanzar? ¿Alguna novedad? Pues tienen ustedes toda la razón, y yo entiendo perfectamente a los vecinos que viven en esas zonas, y entiendo perfectamente a los comerciantes y hosteleros que tienen sus negocios en esas zonas, porque el compromiso del Ayuntamiento era tener esto finalizado para las fiestas navideñas.
El gran problema que se ha tenido ha sido esa ampliación en esa petición de la ampliación para finalizar esas obras por parte de la empresa, porque los suministros de materiales que tenían que acabar con esos remates en esas zonas pues no han llegado por el tema precisamente, parece ser, de la pandemia. Toda esa grave crisis que, fíjese lo que le estoy diciendo, de China, parece ser que viene, pero que nos afecta al Medina del Campo, pues parece ser que todo viene porque hay un enlentecimiento enorme en todo ese transporte y en esa fabricación de todo ese tipo de materiales. Y, por ejemplo, hemos visto como en Valladolid se ha parado muchísima producción, por ejemplo, en la FASA, que es un tema importantísimo y que estamos hablando aquí de palabras mayores de temas de industria a nivel internacional, y que incluso han tenido pues parada la producción por este tipo de problemas. Con lo cual, aquí nos ha afectado exactamente igual que ha afectado en otros lugares y en otras empresas, y yo, de verdad, desde aquí, esperar que a la mayor brevedad pues podamos hacer esos remates, ir acabando ya con todas esas obras que yo de verdad creo que son una mejora enorme para Medina del Campo y que van a aperturar muchísimo lo que es toda esa zona de acceso a la zona centro. Tranquilidad, de verdad, agradecerles a todas las personas afectadas, que son todos los vecinos, precisamente esa tardanza y bueno, de verdad, esa paciencia enorme que han tenido con todo esto, y decirles que por parte del concejal de urbanismo, pues como esto está encima de la mesa en conversación diaria, pues me ha asegurado que todo iba bastante bien y que en breves fechas pues íbamos a poder recepcionar esas obras. Ojalá sea así. Su partido, Medina Primero, era de los primeros partidos que en su momento pues apostaban por la plataforma logística, ese corredor atlántico. ¿Nos puede contar la última hora de toda esta cuestión? ¿Sabemos algo nuevo, alguna novedad? Pues me gusta que apuntes precisamente que Medina Primero fue quien apostó por esta oportunidad que teníamos en Medina del Campo, ni más ni menos que es por estar donde estamos y tener las vías del tren que tenemos desde 1870, porque precisamente a raíz de que nosotros movimos un poco el árbol de la plataforma logística ligada al corredor, pues hemos visto cómo no solamente en Castilla y León, sino en toda España han surgido muchísimas plataformas y muchísimos intereses a nivel de distintos gobiernos regionales, precisamente porque han visto la oportunidad que nos brindaba el ferrocarril. Y tengo que decir que una de las últimas informaciones que a mí me ha llegado, porque estamos muy pendientes de ellas, es que precisamente el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, sí, Suárez Quiñones, pues junto con el CES han propuesto hacer un grupo de trabajo precisamente para tratar el tema del corredor atlántico. Y precisamente este tema es de ayer mismo, que es cuando hemos recibido la noticia. Yo he hablado con el alcalde, con Guzmán Gómez, de que tenemos que estar en ese grupo de trabajo. Es fundamental que Medina del Campo, con esa apuesta fuerte y precisamente con esa situación privilegiada que tenemos que estar sí o sí en ese grupo. Y me consta que el alcalde ha cogido el guante y está haciendo las gestiones para pertenecer a ese grupo de trabajo. 1 de febrero, primer día del segundo mes. Hace justamente un año, ustedes, Medina Primero, les acusaron de poner palos en la rueda del gobierno a la hora de aprobar los presupuestos. ¿Qué pasa este año, que estamos en febrero? Ustedes, hay más sintonía con sus socios de gobierno y no se aprueban los presupuestos. No es que no se aprueben, es que ni tan siquiera se han presentado a la oposición. ¿Qué pasa? Pues para que te des cuenta de que no se puede uno hacer eco de lo que va la gente hablando por ahí, porque al final pues no son fieles a la realidad ni a la verdad. Hace un año estábamos a punto de sacar unos presupuestos que en un momento de pandemia pues queríamos consensuar para que fueran los mejores presupuestos para Medina del Campo. Finalmente conseguimos sacar unos presupuestos en los que estaban incluidos una línea de ayudas y una línea de mejoras importantes, que era lo que queríamos, y Medina Primero, y creo que todos los grupos, precisamente porque era la línea de ayuda que teníamos para nuestros pymes y nuestros autónomos. Esa línea de ayudas ya ha salido, esa línea de ayudas ya está en la calle. A la vez se sacaron una serie de modificaciones fiscales que eran necesarias, como por ejemplo el tema de la tasa de terrazas, para dar algún tipo de
bueno, pues de respiro a los hosteleros en momentos en los que la gente tenía que estar en las terrazas, precisamente porque no podía entrar dentro de los negocios por el tema de los contagios por pandemia. Se ha tratado de estar acorde a la sintonía de lo que la población necesitaba, y eso es lo que se hizo en esos presupuestos, y ahora mismo el tema está modificado por el tema de las plusvalías. Yo, como teniente de alcalde, por supuesto, como el resto de equipo de gobierno, estamos muy pendientes de poder ofrecer ese borrador de presupuestos al resto de grupos políticos, pero es que ese borrador ni siquiera yo como teniente alcalde le tengo todavía. La razón es porque desde la Concejalía de Hacienda no tienen cerrado el tema precisamente de esa cuantificación, de esa repercusión de lo que las plusvalías, ese ingreso tan importante que teníamos a nivel local y que vamos a dejar de percibir, de qué manera nos va a afectar a nuestro presupuesto municipal y de qué manera vamos a poder disponer de una cuantía mayor o menor de esa línea que supone el capítulo de inversión, que al final un poquito es en el que jugamos todos, porque al final es un poquito donde se plasman las propuestas de los diferentes grupos de cosas que tienen comprometidas con los vecinos en su campaña electoral y en su programa y que quieren sacar adelante. De momento no tenemos ese borrador cerrado, sí que tiene el concejal de Hacienda, como no puede ser de otra manera, las demandas que hemos hecho desde todas las concejalías, desde las de Medina primero y el resto de las concejalías que lleva el Partido Popular, pero no está cerrado ese borrador para que podamos de alguna manera llevarle conjuntamente al resto de los grupos y ver cómo podemos encajar las propuestas que tienen las otras formaciones, porque no tenemos que olvidar que en Medina del Campo somos todos y desde luego lo que más nos gustaría como equipo de gobierno es que fuera un presupuesto que saliera con el consenso de todos los grupos políticos. Pues Olga Molino, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos bueno, pues la última hora de la política local vista desde dos ópticas. Por un lado, desde Medina primero y también como teniente de alcalde del Ayuntamiento medinense. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias y sigan cuidándose mucho todos, que yo creo que estamos logrando doblegar ya el tema de la pandemia. Las cifras son buenas, hay que aprovechar. Gracias.